¿Sí se oye? Ya me oigo. Seamos bienvenidos. Ya estaban como preocupados, me decían que nadie llegaba, no, que venimos de visitar a unos hermanas, aquí en Apatlaco, que están enfermas, 3 de ellas de la misma familia, para que estén orando por ellas también, por nuestra hermana Ara y Adi Sánchez, y por su hija de nuestra hermana Adi, por Jessica. Y pues a lo mejor nos hubiéramos tardado más a ver qué hacían, ¿no? Para aplicar aquello que una vez dijimos, a ver qué harían. Bien, ¿les parece si oramos? Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios. Y queremos hoy descansar en ti. Padre, solo en ti podemos hallar descanso. Solo en ti, Señor, nuestra esperanza se mantendrá viva. Solo en ti encontramos las fuerzas para seguir adelante. Señor, y queremos poner en tus manos a nuestros hermanos que han estado padeciendo en estos días. Ponemos en tus manos a la familia Solís. Gracias por la mejoría de Zaira, Señor, por los días que estuvo con fiebre que no se la podían bajar. Gracias porque ya se estabilizó y sabemos que completarás la buena obra en todos. Gracias por Geyelí y Jaciel, que aún dentro de sus síntomas, Señor, están saliendo, en Jaciel menos. Permite que sus padres y sus hermanos no vayan a estar contagiados. También los ponemos en tus manos. Gracias por la mejoría en Uzi. Gracias, Señor, porque Marisa no ha presentado síntomas. Gracias por Cielo. Quizás su juventud les ayuda, pero sabemos que por encima de eso estás tú. Gracias por Ara, porque tampoco ha presentado síntomas, ni su esposo. Gracias te damos por ellos, por Joaquín, Señor, porque a lo mejor quizás ni aún fue COVID o todavía tenga anticuerpos. Gracias te damos por ellos. Gracias por nuestra hermana Silvia, Señor. Muchas gracias te damos por ella. Te ponemos ahora en tus manos a Beto, a Liz, que están o fueron, intentaron hacerse hoy la prueba por los malestares que han estado sintiendo. Te pedimos que tú tengas misericordia, Señor, y que no sea más que quizás unos síntomas de gripe. Gracias por los que estuvieron en contacto con aquellos que estuvieron contagiados y que hoy están con nosotros porque no hubo ningún contagio, por Lalo, por Sharon, por sus hijas, por Pris, por David, por sus hijas. Gracias Dios, porque tú eres muy bueno. Te pedimos por Aledaida Toledo y por su familia. Dales consuelo, Señor, porque su mamá partió el día de hoy. Que Dios traiga consuelo a sus vidas, a sus corazones y la esperanza, Señor, si ella creyó de que está en tu presencia y mucho mejor que nosotros. Te damos gracias también por el estudio que hoy vamos a considerar, que tú nos puedas hablar a través de tu palabra y retengamos tu enseñanza para poderla poner por obra. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Bien, capítulo 3 del libro de Nehemías. Estábamos por terminar el capítulo 3. No me acuerdo si dejé tarea. ¿No dejé la tarea? ¿Seguros? A ver, rápido, ¿alguien se acuerda qué vimos hace 8 días? Fuerte.
empezó la reconstrucción ¿de qué? De la ciudad. Y empezaban por las murallas y las puertas, ¿no? De hecho, veíamos desde el capítulo anterior que era tal la destrucción que Nehemías había salido sin decirle a nadie a inspeccionar la ciudad y salió en una cabalgadura. Algunas versiones dicen que era una mula. Quién sabe si era una mula, pero era una cabalgadura, podía ser un caballo, ¿sí? Y salió a inspeccionar y era tal la destrucción que llegó un momento en que su animal de carga no podía pasar por encima de todas las piedras porque era tal la destrucción. Se tuvo que bajar y caminar e inspeccionar. Y yo creo que esto le dolió profundamente a Nehemías. Hace unos días mi esposa estaba viendo un programa de las grandes catástrofes y entre una de ellas pasaron algo que sucedió en Guadalajara hace unos años, explosiones que vinieron del subsuelo porque estaba lleno de gasolina, creo algo así, y se veía como si hubiera sido una ciudad que fue atacada con bombas. Estaba muy feo. Ya hasta estoy pensando en cambiarme de colonia, hermanos. Yo vivo cerca de un depósito de Pemex, ahí por el Palacio de los Deportes, ¿no? Es que no, en serio, hace más de un año encontraron unas fábricas que estaban robando combustible, como ahí están los ductos. Hasta la fecha no han abierto, después de un año, una calle. Evacuaron varias familias porque todo el drenaje estaba contaminado de gasolina. No sé cuánto tiempo tardaron y había un riesgo de que hubiera explosiones. Bueno, esto lo digo nada más por la destrucción. En aquel entonces, ¿cómo fue la destrucción del templo? Bueno, llegó Nabucodonosor, destruyó todo, quemó las puertas. ¿Sí? No es que las puertas para este entonces del tiempo de Nehemías todavía estuvieran ardiendo, porque da la impresión de eso, no, ya habían sido quemadas por el fuego y se veían los estragos de eso que sucedió, de que habían sido quemadas, ¿no? A veces vemos en las destrucciones que todavía hay fuego, ¿no? Por ahí, pero habían pasado más de 100 años, entonces el fuego no iba a estar ahí, no era la antorcha olímpica que seguía encendida siempre, pero todo estaba destruido. Y entonces esto le produjo un dolor comprobar Nehemías lo que le habían ido a comentar hasta Babilonia, ¿sí? Porque él no había estado en la ciudad, solo recibió la noticia de cómo estaba en ruinas la ciudad y él lo corroboró. Y una vez que corroboró en eso, yo me imagino que él se metió en oración, en ayuno, que ya lo había hecho durante 4 meses. Y una vez más le pidió dirección a Dios. Y quizás la dirección que Dios le dio es manos a la obra. Te llevé a un puesto, Nehemías, así como llevé a Esther y le dijo Mardoqueo, quizás para esta hora has llegado, Esther. Para algo Dios te puso como reina ahí para que te intercedas por tu pueblo. Y quizás a Nehemías lo mismo, para algo te puse, Nehemías, en un puesto de honor, donde tú has sacado beneficio, pero no es para ti, es para mi pueblo. Así que a trabajar. Y todas aquellas gentes que llevaban mucho tiempo en Jerusalén y que se habían acomodado ya a vivir así bajo las ruinas, que veían por sus propios intereses, que ya vimos desde el libro anterior, y cómo los profetas Ageo y Zacarías, sobre todo Ageo, les tiene que señalar fuerte. Dice, es tiempo para que ustedes vivan en casas artesonadas mientras su ciudad está en ruinas, donde el templo de Dios está en ruinas. Dice, por eso no les llega a beneficiar nada de lo que ustedes hacen. Echan su salario como si fueran un saco roto y no les rinde para nada.
Porque han descuidado a Dios. Y eso es una enseñanza para nosotros. Jesús lo dijo de otra forma: busca primero el reino de Dios y su justicia. Primero eso, y después todo lo demás te será añadido. No es al revés. No te preocupes primero por tu trabajo, por tus cosas, y ya al último le das tiempo a Dios. Ese no es el orden que Dios quiere. Primero Él en todo, y todo lo demás se va a acomodar. Y entonces Nehemías, teniendo un vivo celo de parte de Dios, y cuando vio eso, empezó después de 3 días la reconstrucción. No dice el texto que hizo en esos 3 días, pero yo deduzco que empezó a animar al pueblo. Era un pueblo acostumbrado a eso, apático, ¿sí?, negligente, y tenía que ponerlo diligente. Tenía que despertar su interés, y para eso, pues Nehemías es uno de los líderes que la Biblia nos presenta de mayor impacto y de mayor éxito en lograr objetivos. De hecho, nuestro hermano, creo es Rick Warren, el que escribió un libro de una vida con propósito, y que tiene que ver con todo el libro de Nehemías. Y entonces estuvimos viendo algunas cosas, cómo empezó primero la reconstrucción por la puerta que a lo mejor era la principal. Acuérdense que para este entonces el templo ya estaba reconstruido, el altar ya había sido reconstruido. Pero ¿cómo metían las ovejas para hacer los sacrificios? Había que empezar por ahí, darle el primer lugar a Dios. Si ya estaba restaurado el templo, el primero que tenía que participar en eso también eran los sacerdotes, los ministros de Dios. Por eso aquí en primer lugar presenta, ¿sí?, a un hombre que era sacerdote, y empieza la reconstrucción a partir de la puerta de las ovejas. No sé si quedó por ahí todavía el mapa para que se pueda proyectar, ¿sí? Y estuvimos viendo algunas cosas. El pueblo ahí está. Ya no tengo ese apuntador, pero ahí alcanzan a ver hasta arriba la puerta de las ovejas, y ahí menciona algunas torres hasta donde llegó la torre de Hananel y la torre de Jamer. Y ahí siguió la reconstrucción en sentido contrario a las manecillas del reloj. Gracias. ¿Sí? Así va a ser la reconstrucción en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí empieza en la puerta de las ovejas. Ahí están las 2 torres. Ahí están las 2 torres que habla, y después está la puerta del pescado y la puerta vieja. ¿Cuántas puertas tenía la ciudad? Dijimos hace 8 días que aquí se mencionan 10 puertas, pero ¿cuántas puertas tenía? ¿12? ¿12, no? ¿De dónde sacaste el dato? Pero no terminó de compartir las 12 puertas. No. ¿Quién apoya a Abby que eran 12? Perdiste, Abby, no, nadie te apoyó. Miren, en realidad no había un número determinado específico que tuviera el templo de puertas. Estuve checando, aquí traigo un diccionario bíblico ilustrado, y las puertas las ponían de manera estratégica de acuerdo a la dimensión de la ciudad. Y entonces estaba el templo. Déjenme ver si encuentro el mapa. Venía en Jerusalén.
las contaste. Digo, en realidad no había un número exacto. Uno diría que suena lógico que fueran 12, porque la Biblia, aunque no nos metemos en la numerología, hay números que son importantes y que se repiten, ¿no? Hubo 12 tribus, hubo 12 apóstoles, ¿sí? Y parece que lo más cercano es a lo que decía Abby, que pudieran ser 12 puertas. Pero sin embargo, aquí yo estuve buscando y menciona 19 puertas y las viene por nombre y explica. Pero es que a lo largo de la historia fueron formando más puertas. Por ejemplo, si ustedes checan en todos estos nombres de puertas que hay aquí, nunca se menciona una puerta que se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe qué puerta se menciona en el Nuevo Testamento? La puerta de la Hermosa. Cuando en el capítulo 3 de Hechos dice que Pedro y Juan iban, como era su costumbre, al templo a orar, y en el templo se encontraron ahí en la puerta de la Hermosa un hombre cojo, paralítico de nacimiento, y ahí lo sanan. En la puerta de la Hermosa, una puerta que estaba en el templo. Esa puerta nunca se hace mención en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo se hace mención como parte de una de las puertas del templo, pero todas ellas tenían su significado. Ya vimos que, por ejemplo, ¿qué dijimos de la puerta de las ovejas? ¿Para qué era? Para llevar a las ovejas. Por ahí entraban las ovejas. También entraba mucha gente, porque aquí era el lugar más cercano donde podía entrar la gente, ¿sí?, que viniera de otros lados. Por ejemplo, venían de muchos lados aquí. ¿Se acuerdan que les dije que geográficamente Jerusalén estaba en la provincia de Judea? Y que viendo el mapa estaba Galilea en el norte, en medio estaba Samaria y abajo estaba Judea. Por eso cuando Jesús ahí en el libro de Lucas dice que cuando quería ir a Jerusalén, dice, y él estaba en Galilea desarrollando su ministerio, tenía que trasladarse de Galilea a Judea, dice, le era necesario pasar por Samaria. O sea, Galilea, Samaria, Jerusalén, pero los samaritanos no los dejaron pasar. Y entonces sus discípulos, 2 de ellos apellidados o apodados los hijos del trueno, les dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego y los consuma a estos como hizo Elías? Y entonces ya el Señor los reprende y les dice: no, ustedes no saben de qué espíritu son. El Señor no vino a destruir. Y entonces, para todos los visitantes que venían, la gran mayoría venía del norte, digamos, y se tenían que trasladar hacia el sur para llegar a Jerusalén, y esta era la puerta más cercana también para ellos. Y por aquí también tenían acceso la gran mayoría de los que venían al templo, porque también era la puerta más cercana aquí al templo. Aquí estaba el templo. Si entraban por otra puerta, imagínense, por la puerta de la fuente, tenían que trasladarse todo esto hasta acá. Entonces la puerta más cercana era aquí. Y después estaba la puerta, la reconstrucción vino a la puerta del pescado. ¿Alguien sabe por qué le llamaban la puerta del pescado? Porque era el símbolo de los cristianos, ¿no? Un pescadito. ¿No? ¿No era por eso? Ahí en la entrada tenía muchos símbolos de pescaditos. Bueno, generalmente en las ciudades, sobre todo las amuralladas, las puertas era el lugar donde se hacían muchas transacciones.
Hay una puerta también más adelante, vamos a ver la del juicio. Ahí se sentaban ya sea los gobernantes o los ancianos para dilucidar algún asunto que tenían que resolver. Digamos, eran como los jueces, y en la puerta del juicio era donde se sentaban y ahí aclaraban las cosas, ahí podían hacer transacciones de ventas de algo, ¿sí? Y en la puerta del pescado era donde se vendía pescado, ¿sí? Digamos, era la viga de entonces, ¿sí? Porque la gran mayoría o muchos de los israelitas, en este caso ya de los judíos, se dedicaban a la pesca. Y ese lugar se convertía en un lugar de negocio, donde se hacían transacciones de venta de pescado, la gran mayoría, ¿sí? Y entonces recibió el nombre de la puerta del pescado. Y después venía la reconstrucción de la puerta vieja. No de la vieja, sino puerta vieja. ¿Alguien sabe por qué se llamaba la puerta vieja? No había la puerta negra, esa sí se la sabrían. Estoy seguro que si les preguntaba por qué se llamaba la puerta negra, esa sí la sabrían. ¿Sí? Dicen, pues, porque era la más vieja la puerta, ¿no? Pues se cree precisamente que en esta puerta, aunque no existía propiamente ni la ciudad ni el templo, esta puerta se le dio este nombre a esta puerta porque se cree que aquí en este sitio, más o menos, Abraham se encontró con Melquisedec y ahí le dio los diezmos a Abraham, al rey de Salem, rey de Jerusalén. ¿Sí? Por eso recibe ese nombre por la antigüedad que tenía, no tanto la puerta, sino el hecho histórico que había sucedido con Abraham. ¿Sí? Y miren, la reconstrucción vino así, pero no, digamos, no vino en tramos. Primero este tramo lo hacemos y luego este y luego este, sino empezó la reconstrucción a lo largo de toda la ciudad. Cada quien en su puesto, en su lugar, y tenían la responsabilidad de restaurar un tramo cada quien y una puerta. ¿Qué diferencia había entre toda la muralla y el lugar donde estaba la puerta? Toda la muralla era pareja. ¿Alguien ha visto la muralla china? ¿O alguien ha estado en la muralla china? Si tú la ves de lejos, dicen que se ve desde el satélite. Parece ser que es pareja. Tiene la misma altura, obviamente como va subiendo y bajando. ¿Era así también las murallas de la ciudad de Jerusalén? ¿Todas eran de una misma altura? No sé si alguien notó que llegó un momento en que la reconstrucción iba a la mitad de la muralla. Fue cuando entraron los opositores a querer detener la reconstrucción y ya iban a la mitad. Pero sucedía algo curioso en las puertas. Bueno, han visto películas, ¿no? Películas donde hay castillos y cuando quieren entrar al castillo está una puerta. ¿Y qué sucede en la puerta? Por ejemplo, ¿a quién fue? Déjenme acordar si fue. A ustedes ayúdenme. Que aventaron desde arriba una piedra y le cayó. Y en otra les dijeron, aviéntonos a ella. No sé si fue a Talía o a Jezabel, que dijeron, aviéntenoslas desde ellas y ya no le hacemos nada. Y la aventaron desde arriba. No era de la misma altura. Las puertas tenían una característica, que en esa parte donde estaba la puerta, la muralla
había como pilares mucho más altos. Porque donde querían penetrar a veces el enemigo era a través de las puertas. Eran puertas muy anchas de madera, con unos cerrojos por dentro de hierro, ¿sí? Y ahí querían derrumbarla, era el lugar más fácil para entrar a una ciudad, derribar una puerta más que un muro. Pero ahí las torres eran más altas y arriba se ponían los vigías y desde arriba trataban de defender aventando ya sea grandes piedras, ¿sí? Y por eso la importancia también de restaurar las puertas, porque tanto era una puerta como un acceso para que entrara la gente, como una forma de defensa para que no entrara el enemigo, ¿sí? Por eso la importancia de estar restaurando todo, ¿sí? Incluyendo las puertas. Y entonces toda esta reconstrucción se empezó más o menos al mismo tiempo, y ustedes pueden ir viendo aquí, había otras puertas, otras que no están aquí, que sí están mencionadas en este capítulo 3, la puerta del valle, ¿sí? Había aquí el estanque de Siloé, la puerta del muladar. ¿Qué pasaba en la puerta del muladar? ¿Entraban las mulas? ¿Okay? ¿Qué? Pues en parte sí, en parte estaba todo tirado. Ahí por donde, cerca por donde viven Beto y Liz, a veces cuando vamos por ahí o a veces llevo a Beto, pasamos, casi siempre nos tenemos que regresar cuando lo dejo a él, me tengo que regresar por una calle donde paso, donde hay un depósito de basura. Ahí está, casi entre los dos ejes 3, el sur y el oriente, hay un depósito de basura. Huele feo, porque ahí llevan la basura. Y la puerta del muladar servía para estar sacando toda la basura de la ciudad. Por ahí sacaban todo. Y obviamente pues sí estaba fea, no sé, no dice la escritura después a dónde se llevaban esa basura, pero era la función que tenía esa puerta, por ahí sacar todo. Entonces esa puerta también estaba derribada, y esta era otra puerta. Aquí está la puerta de la fuente. ¿Para qué era la puerta de la fuente? Para echarse un bañito, ¿no? Bueno, se cree precisamente que había fuentes y todos los habitantes traían agua y entraban por aquí para depositarlas, ya sea aquí en fuentes o en depósitos que había para abastecer la ciudad de agua. Esa era la puerta de la fuente. Y había otras cosas que aquí vienen especificadas, las escaleras que descendían a la ciudad de David. Acuérdense que esta ciudad también se le llamó la ciudad de David, ¿sí? Estaba la torre alta, puerta de las aguas, que hacía más o menos la misma función que la puerta de las fuentes, una torre que sobresalía, otra gran torre que vamos a ver, y la puerta de los caballos. ¿Para qué era? Miren, les voy a mencionar más o menos las puertas que habla aquí este diccionario bíblico. Había una que se llamaba la puerta de Benjamín, viene mencionada en Jeremías 37, 13, 38, 7. Algunos la identifican o la asemejan a que también era la puerta de las ovejas, que Nehemías menciona en la reconstrucción. Existía la puerta de Efraín, que estaba a la entrada de Jerusalén, ubicada a unos 400 codos de la puerta de la esquina. Existía la puerta de en medio,
puerta de la ciudad de Jerusalén, que los arqueólogos han hallado evidencias de una batalla que se desarrolló ahí. Existía la puerta de la cárcel. La menciona Nehemías, la va a mencionar más adelante en el capítulo 2, en el verso 39. Las traducciones modernas, ustedes tienen una traducción moderna, va a decir que es la puerta de la guardia. Así viene en la Nueva Versión Internacional y en la Biblia de las Américas. Quizás esa puerta sea exactamente la puerta del juicio que les decía. Existía la puerta de la fuente que ya vimos, estaba en el extremo sudeste de los muros de la antigua ciudad de Jerusalén. Estaba la puerta de las ovejas, que era la entrada en el extremo noreste de Jerusalén. Estaba la puerta de los caballos, que ya vimos ahorita, en el lado oriental del muro de la ciudad de Jerusalén. Y en Jeremías él prometió que sería reconstruida como una profecía que dio Jeremías y que se concreta a través de Nehemías. Hay otra puerta que se llama de los tiestos, que es sinónimo de la puerta oriental que ahorita vamos a ver. Estaba la puerta del sur, una puerta de Jerusalén. Algunos creen que se puede ser la puerta que conectaba el palacio del rey con el templo, y se menciona en el relato del asesinato de la reina Atalía. La puerta del ángulo, que era la puerta de Jerusalén en el extremo noreste de la ciudad. La puerta del juicio, este nombre de esa puerta se daba en el templo, ¿sí? Como ya les decía, ahí se desarrollaban todo este tipo de actividades. Algunos la asemejan que era la misma puerta de Benjamín. La puerta del muladar que acabamos de ver, ¿sí? Donde se sacaba toda la basura, los desperdicios, el estiércol. La puerta del norte designada, esta designación correspondía a dos puertas que aparecen en la visión de Ezequiel, pero quizás esto no estaba aquí, sino solo en la visión de Ezequiel. El templo que tuvo de la visión de Ezequiel, digamos, dicen que nunca ese templo se construyó, solo fue una visión que tuvo Ezequiel. La puerta del pescado que ya vimos, la puerta entre los dos muros, era una ubicada en el sudeste de la ciudad. La puerta de la hermosa, que ya les dije que se menciona en el Nuevo Testamento, y la puerta más alta. Esta designación de la puerta más alta de Jerusalén, ¿sí? Y las versiones modernas la prefieren llamar la puerta superior. Algunas van a decir la puerta superior, otra la puerta más alta. La puerta nueva también, y la puerta oriental, la puerta vieja. Todas esas puertas que les mencioné, sumadas, son 19. Y nada más déjenme leerles estos. Las numerosas puertas de Jerusalén han variado en cuanto a cantidad, y ubicación, debido al cambio de tamaño y orientación de los muros a través de su larga historia. Las personas podían entrar desde la ruta proveniente de Jope, por una importante puerta de la ciudad ubicada en el oeste, tal como se hace hoy en día. En tiempos del Nuevo Testamento, los que venían del torrente de Cedrón entraban a la ciudad principalmente a través de la puerta de las ovejas, ubicada al oeste. Actualmente es la puerta de León o de Esteban, van cambiando de nombre conforme ha pasado el tiempo. Y en tiempos del Antiguo Testamento lo hacían a través de una puerta recientemente descubierta en 1986, al sur de los muros de la ciudad moderna. Es posible que esta última sea de la época de Salomón, ya que es similar a las puertas salomónicas encontradas en Megiddo, Geser y Azor. Al templo propiamente dicho se entraba a través de la puerta de la hermosa, ubicada al este del templo, y cerca de la puerta dorada, que se descubrió recientemente bajo el muro oriental de la ciudad. Esta es una acotación que hace John McRae. Y las puertas tenían esa función. Y quisiera hablar en lo que resta de una puerta que nosotros debemos de tener en nuestra vida y que sirva para sacar nuestros desechos, nuestros desperdicios, nuestras basuras. Casi todos, cuando llegamos al Señor, venimos de
el campo de batalla, de haber vivido en un mundo que nos tenía esclavizados, en pecado, y venimos cargando, no se vayan a ofender, mucha suciedad en nosotros. Y el Señor tiene que limpiarnos y necesita sacar de nosotros toda la basura que hay. ¿Cuántos de nosotros pudimos venir aquí, conocer al Señor y estar todavía llenos de resentimientos hacia nuestros padres, hacia otras personas? Si hay un divorcio, todavía estar resentido con el esposo, con la esposa. Y el Señor necesita que todas esas cosas las saquemos. Y necesitamos tener una puerta abierta en nuestro corazón para sacar, para que el Señor limpie de nuestro corazón esas cosas. Hermanos, no es posible que después de mucho tiempo, de muchos años, sigamos albergando esas cosas. El Señor prometió limpiarnos, dice, y mi palabra es verdad, y por medio de su palabra trae limpieza a nuestras vidas. Pero somos nosotros también, al igual que Nehemías y con su gente, que las puso en acción a reconstruir. Nosotros tenemos que poner acción para limpiarnos. Tenemos que ir delante de la gente que lastimamos y con las que tuvimos diferencias a pedir perdón. Y no tenemos que ir a pedir o a exigir que nos pidan perdón. Si alguien nos lastimó, tenemos que perdonar. Porque mientras estemos arrastrando ese lastre que nos está impidiendo ser libres, ¿sí?, no vamos a poder funcionar como Dios quiere. Digamos, nuestro templo ahora, que es este cuerpo que tenemos, no está bien reconstruido, sus murallas no están bien levantadas, sus puertas no están haciendo la función que tienen que hacer. Vamos a ser presa fácil del enemigo, y el enemigo es Satanás, el enemigo es el mundo, el enemigo es nuestra propia carne. Eso nos va a atacar. Necesitamos levantar bien nuestras murallas de nuestro propio templo, de lo que ahora dice el Nuevo Testamento. Ahora ustedes sois el templo de Dios, vuestro cuerpo es su templo. Ya Dios lo había dicho desde antes, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando David tuvo el deseo de construir el templo para Dios, Dios le dijo: nunca he habitado en un templo, he habitado en tiendas. Dice: no, David, yo te voy a construir casa a ti, tú no me vas a construir a mí. Y David entendía: ¿acaso habrá algo que pueda contener a Dios? ¿Una construcción va a poder contener a Dios? No, pero tenía un sincero deseo David de construir algo para Dios, y Dios se lo concedió. Si no a él, a su hijo. Digo: es bueno tu deseo, David, pero tú has derramado mucha sangre, tú no me lo vas a construir, me lo va a construir tu hijo. Y Dios permitió que hubiera un templo, pero solo como tipología de lo que él esperaba, que más adelante nosotros pudiéramos entender, y que hoy tenemos la revelación completa. Y ahora el templo de Dios es donde la gloria de Dios se tiene que manifestar, y Dios va a vivir aquí. Pero todo esto que hemos estado viendo de Nehemías, esta reconstrucción, todo lo que lo estamos viendo, y lo que vimos hace 8 días del fervor que debemos de tener y la forma en que tenemos que trabajar para reconstruir esto, y que todos participaban como uno solo, ¿sí? Vamos a ver en el siguiente capítulo de qué manera empezaron a trabajar. Algunos teniendo a un lado, dicen la lectura dice que teniendo en un lado la espada y en otro la cuchara de albañil. Que quizás literalmente no fue así, sino que tenían la espada a un lado por si el enemigo venía a atacar, pero estaban trabajando. Unos velaban y otros trabajaban. Cuando el Señor Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, tenemos que hacer las dos cosas. Si nada más velamos, estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Si nada más oramos pero no velamos, también somos negligentes. Entonces, a Nehemías los lleva a considerar esto y a tener que estar trabajando y velando por lo que están
ellos haciendo en ese momento. Y nosotros asimismo tenemos que estar viendo, hermanos, entre nosotros, por ejemplo, hay juicios y prejuicios. Y a veces nos adelantamos y pensamos del hermano o de la hermana de una forma y ya le pusimos una etiqueta. Eso nos habla a la puerta del juicio. Tenemos que ser rectos, considerados, ¿sí? Y no adelantarnos a nada. El día de ayer Memo y yo tuvimos una reunión con unos hermanos, no les voy a decir quién. Triste. Estuvimos esperando casi año y medio a que este hermano viniera con nosotros y nos dijera lo que ya sabíamos. Nunca quiso sacar de su corazón su basura. Nunca quiso sentarse a hacer un juicio, a poner las cosas en claro. Nunca fue a la puerta de la fuente a lavarse. ¿Sí? Pero a veces tenemos que llegar a esos puntos. No son unas cosas fáciles que a veces nos toca a los ministros cuando tenemos que aplicar una disciplina, cuando tenemos que develar las cosas, confrontar a alguien con su verdad o con su pecado. Pero lo tenemos que hacer. Y yo me acuerdo que le dije, y esto lo hago porque te amo. No lo veas como un ataque. Y espero ver tu restauración. Y espero verte el domingo. Pero dice la Escritura, el juicio empieza por la propia casa, empieza por nosotros. Por eso Santiago advierte, no procuréis haceros muchos maestros, porque mayor condenación recibiréis. ¿Sí? O sea, no es un juego. Si nosotros anhelamos y deseamos algo y entregamos nuestra vida al Señor y queremos servir al Señor, aguas. ¿A poco no les pareció exagerado a nuestros ojos lo que hizo Dios con Moisés? Solo porque golpeó la roca en un arrebato de ira, dijo, ahora no entras a la tierra prometida. Se le había dado más a Moisés, se le demandaba más. Al que más se le da, más se le demanda. No estamos jugando a la iglesita, no quien se para aquí a ministrar la alabanza, pues es menos. No, hay una responsabilidad del que se para aquí, hermanos. Cualquier cosa que hacemos aquí tiene que ser sagrado, tiene que ser santo. De hecho, ese era el nombre que se recibía para el templo. El templo se consideraba un lugar consagrado, un lugar santo. El mismo Señor le dijo a Moisés cuando se encontró con él, quítate tu calzado porque el lugar donde estás es santo. Entonces, reconstruir nuestras vidas es de vital importancia, hermanos, porque seguimos teniendo enemigos como los tuvo Nehemías, que se van a oponer a la reconstrucción de este templo que es para Dios. Siempre va a haber oposición cuando buscamos a Dios y va a venir de todos lados. Y la Biblia dice, y creo nos los compartió la otra vez Beto en la prédica, va a venir a través de tus propias concupiscencias. Es importante que descubramos, porque si no, esas concupiscencias se convierten en fortalezas que van a ser difíciles destruirlas. Y Pablo nos advierte en Corintios, dice, y tienen que ser derribadas esas fortalezas y todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Él.
Entonces, no es historia nada más lo que vemos aquí, que es historia también, pero tiene una enseñanza esta reconstrucción. Primero la pasión, el dolor que sintió Nehemías, que nosotros debemos sentir dolor cuando un área de nuestra vida, cuando nuestro templo en algunas áreas está destruido todavía, cuando todavía tenemos suciedad, cuando todavía hay pensamientos impuros, cuando hay deseos del corazón inclinados hacia el mal. Debemos pedirle al Señor: límpiame, Señor. Debemos decir como el rey, lo hacía el rey David: escudriñame y ve si hay en mí camino malo, pruébame, para que el Señor nos vaya purificando cada día más. Y entonces en esa forma en donde nosotros estemos protegidos, el adversario se va a topar con esas murallas, con esas puertas que nosotros estemos construyendo. Y me encanta ver, y les decía la otra vez, lo que hizo Nehemías. Parece ser que no estaba en un lugar fijo, pero estaba en todo. Y el otro día le decía a un hermano, cuando platiqué con él, le decía las cosas que veo, y veo esto y esto y esto y esto y esto. Dice: hoy tú estás en todo. Digo: es mi trabajo en la iglesia. Un pastor, un obispo, otra de las palabras para un obispo, un pastor, es supervisor. Y aquí les he dicho: un pastor debe ver todo, oír todo y hablar cuando tiene que hablar. Casi año y medio esperamos a este hermano, y todavía le dije ayer: ¿no tienes nada más que decir? ¿No? Pues yo sí tengo que decir. ¿Sabes la gran diferencia que hay cuando tú confiesas tu pecado a cuando otro te viene y te lo descubre? Hay una enorme diferencia. Y aun si fuera ese el caso que te lo descubren, hay una gran diferencia entre cómo acepta el otro cuando le descubre su pecado. Dice la Biblia, y es clara: el que se humilla, el que reconoce, será exaltado, pero el que se exalta, el que se ensoberbece, será humillado. Y aún cuando alguien haya pecado y se le descubre y tiene una actitud de humillación, de humildad, y reconoce, más nos vale aplicar misericordia. Si hay una forma de corregir el pecado, dice la Escritura, es con misericordia y verdad. Con eso se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová el hombre se apartará del mal. Me duele mucho que a veces el temor a Dios se está perdiendo. No vi temor ayer de Dios. La gente ya no le teme a Dios, porque a veces aparentemente no pasa nada cuando pecamos. Aparentemente no pasa nada, pero pasa mucho en el reino de Dios. Lo que pasa es que Dios es muy paciente. Es tan misericordioso que no aplica inmediatamente disciplina sobre nuestras vidas. Pero Dios también tiene un límite. Y va a llegar el momento en que nosotros agotemos ese límite. Qué feo es cuando Dios o nosotros descubramos que, como le dijo Dios a Sansón, pero no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Qué triste es llegar a eso, ¿no? Y que entonces, como Sansón, lleguemos a ser nosotros el hazmerreír de los demás, que lo sacaron para exhibirlo y que todos los demás estuvieran riendo de él.
Y que algún día a lo mejor un vecino o un familiar nos diga: ¿y tú eras el cristianito? ¿Tú eras el cristiano ese que me venías a hablar de Dios? No, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de reconstruir aquí los muros. Y para eso después Pablo nos va a hablar en la epístola a los Corintios, en el capítulo 12, de lo que es un cuerpo. Así como ellos estuvieron trabajando como un solo hombre, cada quien en su labor. Y si ustedes ven, que ya no vimos hace 8 días, cuando unos terminaron su trabajo, terminaron su parte, ¿saben qué hicieron? Fueron a ayudar a los que todavía no habían terminado. No es que tú ya estés bien y hayas terminado de reconstruir tu vida. Ahora ayuda a alguien que veas más débil, a alguien que todavía le falta en esa reconstrucción de sus muros, de sus puertas. Para eso está el cuerpo. No hay miembros inútiles, dice Pablo. Y aquel miembro que se ve menos decoroso es el que necesita mayor atención. Hay que echarle la mano. Por eso me da gusto. Ayer me decía Pris y David, que los vi, dicen: hermano, pues no hemos tenido síntomas, ya podremos bajar. Yo creo que ya querían bajar. Les digo: sí, ya, mañana bájense ya, esténse con nosotros. Y también me dijo Lalo: hermanos, me van a seguir teniendo castigado. Le digo: no has tenido síntomas, ya vente el miércoles, necesitas estar aquí en tu servicio. Y son hermanos que han estado expuestos. Pero hay otros que a lo mejor no han estado expuestos y no están quizás tan interesados en reconstruir o en ayudar a reconstruir. No queremos ser imprudentes, queremos seguir cuidándonos. Y ahorita yo entré y le dije a Val: tómame la temperatura. Y si pudieran tomar una temperatura espiritual, ojalá estaría bien. O de mis emociones. A lo mejor de repente traigo muy elevadas las emociones. A lo mejor ahorita las traigo medio elevadas. Yo sé que a veces puede parecer molesto. Vas a un lado. Hoy fuimos a un lado, ¿no? Entramos y nos dieron gel. Y entramos ahí a unos pasos más y otro gel. ¿Y tu temperatura? Pues échenle. Pero estamos aquí. Y somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y yo te necesito, te necesito, te necesito. Y tú me necesitas. Nos necesitamos mutuamente. No podemos convertirnos en llaneros solitarios. Si alguien sabe de qué programa hablo, cuando menos jálate a tu toro. No me entienden, ¿verdad? ¿Sí? Es que El Llanero Solitario era una serie de un vaquero que se llamaba así, el Llanero Solitario, pero siempre jalaba con su amigo un indio que era toro. En realidad nunca andaba solitario, siempre tenía toro. En el reino de Dios no hay llaneros solitarios, hermanos. Siempre tenemos que jalar con alguien, siempre tenemos que estar con alguien, hombro a hombro. Este es el cuerpo, este es el nuevo templo. Pedro después ya en sus epístolas dice: ahora ustedes como piedras vivas, edificándose mutuamente para construir. Ahora lo que es la iglesia de Dios, el nuevo templo de Dios, que es de piedras vivas, de seres humanos. Ese es el verdadero templo de Dios. Y que todo esto nos deja una enseñanza de lo que hizo Nehemías. Gente, después de haber concluido su trabajo, ayudaron a más. Y este Nehemías es un ejemplo de valentía, de dedicación, de pasión, de fervor,
por la labor encomendada de parte de Dios para él. Y se necesitó de un hombre así presto, ¿sí?, decidido, movido, actuando, para despertar a los que por años estuvieron apáticos. Alguien que los impulsara, alguien que los motivara a trabajar. Por eso se le tiene así considerado como un gran líder, un gran motivador, e incluso se dan cursos a través de este libro, aún para gente de afuera, en empresas, en cuestión de liderazgo. ¿Ustedes creen que la Biblia no sirve? Si hasta gente que no cree en eso, de aquí lo toma. Si quieren les dejo tarea, pero que tenga un fundamento bíblico. Les digo, yo encontré 19 puertas aquí, pero en realidad si pueden checar realmente si alguien en algún lugar hay un dato de cuántas puertas tenía este templo que se reconstruyó. Dije, se mencionan 12 aquí, se mencionan unas más adelante, 10 puertas se mencionan en este capítulo 3, se mencionan después en el capítulo 12 otra puerta más. Casi puedo estar seguro que la respuesta que dio Abby puede ser la acertada, por los números que son importantes, ¿no? Pero se nos queda de tarea, ¿sale? El viernes vamos a tener reunión de matrimonios. Los esperamos aquí el próximo viernes, 7:30. Los que tengan mucha fe y estén solteros pueden venir. ¿Tienen fe ya para casarse? Aunque todavía no tengan la pareja, pero tienen fe, vénganse. Te esperamos, Abby. ¿Qué? ¿No tienes fe? Bueno. Te esperamos el próximo viernes. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? No estaba enojado, hermanos. Quizás me embarga todavía un poquito de tristeza. Pero es parte de. Quizás se me olvidó decir el domingo. ¿Saben por qué podemos los ministros soportar ciertas cosas? Porque no somos nosotros. Porque cuando tratamos o aconsejamos o vemos a alguien, no somos la persona y nosotros. Se hace un triángulo. Es la persona, Dios y nosotros. Y quien carga con las mayores cosas es Dios. Nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, no podríamos con todas las cosas que se presenten. ¿Ustedes por qué creen que los médicos, a lo mejor ustedes han conocido a médicos que parecen muy fríos, así como el doctor House, hasta despiadados, ¿no? Mi esposa cuando le iban a operar, así le puso a su médico que le iba a operar, porque le dijo doctor House, porque fue tan duro que casi antes de operarla la estaba mandando a la tumba. Yo creo que porque ellos necesitan tener un mecanismo de defensa, porque imagínense si empiezan a sufrir por cada paciente y se meten con ellos, van a terminar muriéndose de tristeza. Hay una pequeña anécdota de 2 psicólogos que trabajaban en el mismo edificio. Uno trabajaba en el primer piso y solo atendía 2 pacientes al día y terminaba exhausto, con la corbata de lado, todo deprimido de haber escuchado los problemas de esos 2 pacientes. Y había uno que trabajaba en el segundo piso y diario escuchaba a 20 pacientes y bajaba bien arregladito, perfumado, silbando, bien contento, y tenía un carro último modelo y el otro se iba en el metro.
Y entonces no entendía el que atendía a 2 pacientes. Dice, yo no entiendo cómo mi colega, después de escuchar a 20 personas con sus broncas, está tan campante, no tan feliz. Yo con 2 que escucho me deprimo. Y le rondaba la idea en la cabeza. Dice, no, un día le voy a preguntar a mi colega cómo le hace, que me dé la fórmula, ¿no? Para yo estar como él. Y ya no se aguanta, un día se lo encuentra ahí en las escaleras. Dice, oiga colega, yo quería hacerle una pregunta. Yo he estado notando y hasta ya le pregunté a su secretaria, y usted diario tiene 20 citas de sus pacientes. ¿Cómo le hace para no deprimirse, para no quedarse con las broncas de ellas? Cuando usted los escucha y el otro le dice, ¿que todavía los escuchas? ¿Saben lo que hacen a veces algunos médicos? Se desconectan y no escuchan. Nada más dejan que hable el paciente. Y si son psiquiatras, saca la receta y le dice, tómate un diazepam, un antidepresivo. Porque no tendrían la capacidad humana de estar escuchando y escuchando y escuchando problemas. Por eso creo que en una consejería es Dios el que está ahí. Es el Dios que nos dota de algo sobrenatural. Y aún así, les aseguro que cargamos con cosas. Estén orando por esta situación, en específico por la iglesia en Acueducto. Si no me ven aquí el domingo es que voy a estar en Acueducto. Y si no me ven en unos meses es que voy a estar allá. Quizás me voy a ir un tiempo para allá. ¿Sí? Les pido, estén orando por esta situación. Y oramos hoy para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que ella pueda despertar en nosotros un vivo celo por las cosas sagradas, por las cosas santas, por la pureza en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestros cuerpos. Que de verdad se conviertan en los templos que tú, Señor, eres el que los va a reedificar. Tu palabra es clara, Señor. Si no eres tú el que edifica la casa, en vano es todo lo que hagamos nosotros. Si no eres tú el que vela la ciudad, en vano vela la guardia. No importa, dice tu palabra, por lo demás es que nos vayamos tarde a descansar, que nos esforcemos en nuestras propias fuerzas. Eres tú nuestro capitán, eres tú el que vas por delante, eres tú el que nos vas marcando el camino a seguir. Concede que esta iglesia, Señor, tenga un vivo celo por la verdad, por la santidad, por entregarte buenas cuentas a ti, Señor. Que no solo de tu Hijo Jesucristo digas que Él es el que te complace. Que muchos de aquí, Señor, te podamos complacer a ti con nuestra vida de rectitud, con nuestra vida de entrega a ti, Señor. Ponemos en tus manos la iglesia de Acueducto, tú nos guiarás, Señor, a hacer lo mejor. Guarda las almas de los que están allá. Que no haya, Señor, divisiones, que no haya nada que pueda afectar a tu iglesia. Por Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.